Hola y bienvenidos a Gourmet Hunters TV. Mi nombre es Claudio Comella, director de operaciones de Gourmet Hunters, Alba Cardona, sommelier, y de Fruit Sommelier, Cristian San Martín. Hola, Hunters. Y hoy vamos a robar una botella a la bodega de Didier Menondrade. Hoy tenemos un verdejo que es excepcional. Cuéntanos un poquito, Alba, que tenemos aquí. Pues nos encontramos con Didier Menondrade, que era un alto directivo de Air France que hace 25 años decidió elaborar, según sus propias palabras, el mejor verdejo del mundo. Se desplazó a la localidad vallisoletana de La Seca, se aposentó ahí, creó su bodega en la finca San Diego, que cuenta con unas 40 hectáreas aproximadamente y 23 parcelas distintas. Aquí tenemos su vino insignia, que se elabora a partir de esas 23 parcelas en una sala que ha creado él con 400 barricas distintas. Coge de cada parcela sus uvas de verdejo, las mete cada una en una barrica, empiezan a fermentar con levaduras autóctonas, selecciona las que más le gustan y aquí nace Menondrade y Lurton. 2018, 14 grados de alcohol, 100.000 botellas. Didier, un tipo francés, que, bueno, como ha dicho bien Alba, pues dijo, voy a hacer el mejor verdejo de España. Quiso sobre todo trasladar la idea clásica que está bien instaurada en Francia del vin de château, que es un vino que expresa las características del terroir en el que se elabora, que en España hace unos años no estaba tan de moda, y lo empezó a hacer él aquí. Podríamos decir que fue uno de los pioneros de ese tipo de elaboración. Y la verdad es que ha conseguido hacer el verdejo de los verdejos más caros de España, más reputados, con mayor puntuación por Luis Gutiérrez, de Wine Advocate. Y bueno, ya sabéis, crianza, fermentación en madera, crianza de 10 meses, en maderita, 5 meses antes de salir al mercado. Y bueno, para la gente que es así fanática de los vinos, la madera y así un corte muy ancho, muy señorial, sí. Muy aristócrata, pues debemos decir que huele a borgoñado. Sí, huele un poquito a madera, sí, tiene un poco este rollo de cerilla. Bastante madera. Bastante madera, pero yo recuerdo añados antiguos de Menondrade donde marcaba mucho más la madera. En nariz, en boca todavía no lo hemos probado, ¿eh? Sí. Para ser justos, tenemos que decir que el consumo óptimo y donde el vino se expresa mejor es de aquí unos 6 a 8 años aproximadamente. Es un vino de guarda. Bueno, está muy joven, muy verde, está muy verde. Está muy joven y todavía la consistencia de la madera está todavía muy impregnada porque realmente es que prácticamente se acaba de embotellar. Entonces necesita afinarse, necesita pulirse y luego... Es que ellos mismos lo dicen y recomiendan beberlo en otro punto de su evolución organoléptica. Entonces tampoco lo podemos juzgar negativamente ahora porque tenga mucha presencia de madera, porque en realidad cuando esté en su momento no va a ser así. Bueno, exacto. Por eso ahora entenderás que compré tanto últimamente, ¿eh? Ahora estoy comprando yo, me estoy volviendo loco con Menondrade. ¿Sabes por qué? Porque luego no hay. Y cuando no hay, nadie lo tenga, nosotros tendremos. El tema, madera francesa, ¿no entiendo? Sí. Evidentemente. Vale. Yo, has dicho concepto chateau, pero a mí me recuerda el estilo más en boca, en nariz y tal, Borgoña, ¿eh? Borgoña. Sí. No, digo, la mentalidad es de chateau, de finca, 23 parcelas, ¿verdad? Y tal. Yo es la primera vez que pruebo 2018 y lo que os puedo decir es que sí, hay impacto de madera en nariz, en boca es seco, es fruity, pero a la vez es muy serio. Y largo, tiene un posgusto largo, sí. Y no un nivel de complejidad que hay que tomarla en consideración. La madera no marca tanto como lo que sí que hueles, o sea, el reto que tienes en boca no marca tanto. Es una madera que no se cante y sí que os puedo decir que respecto a otras añadas, yo 18 es la primera que la pruebo, Didier pues va a buscar más ese cote un poco más fresco, donde, bueno, de la madera que menos marcado, o sea, pruebas de Menondrade desde hace 5 años para atrás y eso era, bueno, un poco como ha pasado con Ocean, ¿no? Era un poco el barco de Pinocho. Mucha madera y con los años se ha ido refinando, ha ido cogiendo un poco más ese cote más fino y tal. Porque tú crees que la madera es necesaria, ¿no, en este vino? Sí. ¿Y tú? Esencial. No lo sé, la verdad. A mí lo que me parece es que hay mucha o bastante madera en la nariz. Es una madera dulce, un poquito. Sí. No me molesta excesivamente, a mí no me gustan
no me gustan los vinos que tienen mucha madera en nariz. Pero aquí también, no sé, está muy redondo, tampoco está totalmente desintegrado. Probablemente va a mejorar mucho con la guarda. Pero asimismo, tal y como está, no me parece que esté mal. ¿Estáis de acuerdo en una cosa? Sí, es una madera que da dulzona en boca. O sea, es una boca que es dulce, pero no dulce de sobremaduración. Es una boca tiene que la notas un poco dulce abocada. Un punto de abocado, pero en realidad no es de azúcar. Pero no viene de la no, madera, ¿eh? No es dulce. Sí, es de la sensación. Es un poco más. Es una sensación, Sí. pero no es. Vamos a dejar que descubráis el maridaje por vosotros mismos en 2026, cuando sea el buen momento del vino. Y me gustaría añadir por último que Didier ha hecho una cosa muy bonita, ha creado una fundación que se llama Arte y Vino, en la que hace de mecenas de jóvenes españoles, tanto que se dedican al ámbito de la fotografía como la pintura como la escultura. Y si alguna vez queréis ir a visitar la bodega, siempre hay alguna exposición muy bonita ahí, subvencionada por él. Así Y que... si vienes de parte nuestra, subvencionamos la comida. Desde aquí, oye, muchos besos. Ay, Alejandro. Kaplan, escribe pronto.